Hola a todos los amantes de los videojuegos arcade. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los clásicos con una reseña de Show, el juego de arcade de 1989 de Jaleco. Prepárense para un análisis detallado de este beat 'em up poco convencional. Desde su título intrigante hasta su jugabilidad y gráficos. Acompáñenos en este viaje mientras exploramos las entrañas de este juego y descubrimos si es una joya oculta o simplemente un tropiezo en la historia de los videojuegos arcade. ¡Hacho! Suena como un estornudo extremadamente enérgico, pero en realidad es el título inusual de un beat'em up arcade de 1989 de Jaleco. En realidad está destinado a sonar como un grito de karate chino, similar a Hi-Ya, mientras que el kanji en la pantalla de título indica que está destinado a pronunciarse Achou y también significa algo así, como presagio roto. En realidad es bastante ingenioso, ya que también revela la premisa, ya que eres un artista marcial viajando por China para derrotar a un demonio que intenta liberarse de su prisión de piedra. En la primera etapa, nuestro héroe de Kung Fu salta sobre una nube flotante, que lo lleva a través del aire con la gran muralla china de fondo. Es un comienzo interesante para lo que sería un viaje caprichoso por el antiguo Oriente, ya que tiene un estilo visual similar al shoot 'em up temático de JBE, Cloudmaster. Desafortunadamente, cualquier primera impresión positiva que el juego pueda causar se desvanece inmediatamente, cuando se observa la terrible y brusca animación. No solo se ve mal, sino que afecta negativamente a la acción de artes marciales hasta el punto en que el juego es casi injugable. Hay solo dos botones: atacar y saltar. Tus ataques cambiarán entre golpes y patadas según si estás moviendo la palanca de mando. El saltar está destinado más como un método de evasión, así como la capacidad de saltar sobre pozos, ya que no hay patadas en salto ni otros ataques aéreos. El combate es notablemente barato y torpe, sintiéndose aún más tosco que juegos anteriores como Renegade, y está muy desactualizado en comparación con juegos contemporáneos como Golden Axe. Si bien hay juego simultáneo de dos jugadores, tampoco hay ataques especiales ni armas adicionales, aunque orbes flotan regularmente en el aire, lo que restaurará algo de vida. La IA enemiga también es particularmente extraña, ya que a menudo marchan sin rumbo por la pantalla antes de enfrentarse al jugador. Probablemente esto se hizo para que los jugadores no se sintieran abrumados, ya que es bastante difícil resistir a un solo enemigo a la vez, mucho menos a varios chicos malos, pero parece muy extraño en acción, como soldados de cuerda que no están particularmente interesados en pelear. Hay un énfasis en el agarre y el lanzamiento, especialmente porque hay una cantidad relativamente grande de abismos esparcidos por los niveles. En teoría, puedes lanzar a los enemigos aquí para deshacerte fácilmente de ellos, pero también pueden hacer lo mismo contigo. De hecho, es difícil entender cómo funciona el agarre porque podrías agarrarlos solo para que inmediatamente hagan un contraataque y te lancen a ti. Podría estar basado en cuánto daño les haces, podría estar basado en qué tan rápido presionas el botón después de agarrarlos. Podría ser totalmente aleatorio. Lo curioso es que el folleto publicitario japonés indica que hay 3 botones, con uno dedicado al lanzamiento. Entonces no está claro si el conjunto de ROM disponible en MAME es una versión alternativa hecha para solo 2 botones, o si el folleto es un remanente de un diseño anterior, quizás una prueba de ubicación. Aquí radica el truco principal de Hacho. Los enemigos pueden ser lanzados hacia la izquierda y hacia la derecha, pero también pueden ser arrojados directamente a la pantalla. Básicamente es lo mismo que se encuentra en Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time de Konami, pero también lo predice por unos 2 años. Además es aún más impresionante gráficamente en TMNT. Todos los enemigos que podías lanzar eran soldados rasos, que se veían idénticos fuera del color, y solo había un par de variaciones de sprite. El efecto también se implementó mediante escalado de sprites, lo que fue suave al menos en la versión de arcade, no tanto en la versión de SNES, pero también significaba que la imagen se pixelaba mucho cuando se acercaba a la pantalla. En este juego cada uno de los 10 o más enemigos tiene una secuencia de animación única y bastante elaborada cuando son levantados del campo de batalla y arrojados directamente al jugador. Estas son todas bastante detalladas y cómicas. La única guerrera femenina de alguna manera se desviste mientras es arrojada por el aire, mientras que los ojos de los zombies, Kyonshi, vuelan hacia afuera cuando golpean la pantalla. Se puso mucho más esfuerzo en estas que en cualquier otro aspecto de todo el juego, hasta el punto
de que se usó en el folleto arcade e incluso se presentó en la secuencia final, donde puedes ver cada una de las animaciones para todos los personajes enemigos. Aunque hay una variedad de enemigos, la mitad del tiempo parece que estás luchando contra variaciones de los tipos calvos regulares, así que al menos puedes disfrutar viendo estas escenas para aquellos a los que no pudiste arrojar. En la batalla final, te enfrentas a un mago molesto que simplemente convoca más enemigos para luchar. Curiosamente, a pesar de mostrar una escena de corte del demonio saliendo de su estatua en cada nivel, nunca realmente lo enfrentas, a pesar de que está en el fondo del encuentro climático. ¡Hacho! Es el primer beat 'em up de Jaleco, y se nota, porque parece que los diseñadores y programadores realmente no pudieron entender cómo se supone que se juega. Ciertamente no fue el último, ya que continuaron con el juego arcade 64 Street a Detective Story, así como con la trilogía Rushing Beat en la SNES. Aunque estas fueron mejoras para el desarrollador en última instancia, aún eran clones de Final Fight, tanto mecánica como estéticamente, mientras que Hacho al menos intentó algo más único, aunque esté mal hecho. Y con eso llegamos al final de nuestra reseña de Hacho. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis y reflexiones sobre este peculiar juego de arcade de 1989. Ya sea que hayan sido fanáticos de siempre o estén descubriendo este título por primera vez, esperamos haberles proporcionado información valiosa y entretenimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima reseña. Yeah.